nuevo bloque en Puntal AM. ¿Cómo la estás pasando? Una mañana preciosa compartimos, ¿eh? Hay gente que está en las sierras, hay gente que nos está sintonizando desde diferentes lugares. Por ejemplo, en Alpacorral, por ejemplo, en Santa Rosa. Un saludo especial a todas las familias que empiezan sus vacaciones en febrero y que las están disfrutando. Lugares en donde por primera vez hace unos días, por ejemplo en Alpacorral, me sorprendió en la rueda del auto me entero que ahora se llaman tucuras. Una langosta, comúnmente denominada, de este tamaño más o menos. ¿Sí? En nuestros estudios, hoy tenemos tucuras. Así es, y lo saludamos al profesor Ulises Gerardo, profesor de Zoología Agrícola, y tenemos aquí un reservorio de langostas de todo tipo. Bienvenido. Gracias por venir, Ulises. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queríamos saber de qué se trata, porque hace ya bastante tiempo que es común que la gente se alarme, empiece a hablar de plaga. ¿Hay que preocuparse por estos insectos? ¿Y cuál es la diferencia entre tucuras y langostas? Bien, muy buena la pregunta porque hace aproximadamente 2 años empezamos en la zona a tener visitas de lo que son langostas, ¿sí? Mucho más pequeñitas que lo que son las tucuras que vos nombrabas recién. Y la gente que tiene más edad se acuerda de las mangas que formaban las langostas y que eran muy perjudiciales para los cultivos extensivos que después el productor agrícola cosecha. En el caso de la tucura quebrachera, comúnmente se denomina así porque estaba en los montes naturales, hoy por hoy alimentándose de quebracho. Es una tucura que es polífaga, se puede alimentar de muchas plantas, generalmente prefería el algarrobo, pero las talas indiscriminadas han hecho que les empiece a faltar el alimento. Cuando se empezó a talar también el bosque natural y los quebrachales, tiene que alimentarse de algo, entonces sale a las ciudades y come lo que encuentra. En el norte de Córdoba hace 5 o 6 años invadió, por así decirlo, algunos pueblos, bueno, y ha comido quintas, ha comido los árboles de la ciudad, y entonces la gente se preocupó. Pero no es para preocuparse como sí pueden ser las langostas, por el daño que generan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué las langostas hacen manga y son mucho más perjudiciales para los cultivos y demás? Y las tucuras, que a pesar de su tamaño, porque uno se impresiona, ¿no? Son es más la impresión grandes, visual que lo que pueden hacer. Claro. ¿Cómo es la alimentación? Vamos a aplicarle para el común de la gente. Fíjense que nosotros acá tenemos, todo esto son tucuras. Y la quebrachera... A ver, ahí vamos a enfocar. Ahí está, mira. Está enfocando, todas estas son tucuras. Salvo la quebrachera, que tiene un tamaño muy grande. Es la más grande de todas. Sí, puede medir 13 centímetros de largo. Mira. Y la expansión alar, o sea, con las 2 alas abiertas, la hembra puede llegar a 22 centímetros y el macho a 18. Por supuesto que alguien que no vio nunca eso lo ve volando y parece un pájaro, se asusta. Bien, las tucuras chicas, las pequeñas, no tienen la capacidad de formar mangas y pasan el invierno, o sea, la etapa desfavorable, como huevo. Ponen huevos en otecas, que son celditas con mucha cantidad de huevos, debajo del suelo. Eso, la tucura. La langosta, por el contrario, forma mangas y el estado adulto es como pasa en el invierno, o la etapa más desfavorable. Esa es la diferencia de comportamiento. La quebrachera es un intermedio. ¿Por qué motivo? Porque la etapa desfavorable la pasa como huevo, igual que las tucuras chiquititas, pero tiene la capacidad de formar mangas menores en cantidad, menores en el tamaño de la manga que las langostas, pero pueden alimentarse formando mangas. Cuando vos hablas de mangas, es la gran cantidad, digamos, la gran cantidad. Es una acumulación de individuos. Para que tengan una idea. Hace 60, 70 años se formaban mangas que tenían 15 kilómetros de ancho, ¿sí? Y podían comer hasta 150 kilómetros de largo. Y ese es el comportamiento de lo que es la langosta. Claro. Lo que es la tucura siempre se ha llegado a zonas mucho más cercanas al monte del cual fueron expulsadas. Estaban alimentándose del quebracho en el monte, desmontamos, se van a las ciudades. En el norte de Córdoba, en lo que es la parte de Quilino y demás, hace muchos años hubo mucho problema porque se fueron del monte a la ciudad, devastaron los árboles, devastaron los cítricos de las quintas y generaron el mayor miedo porque hicieron explotar varios transformadores eléctricos de energía. ¿Pero por qué? Porque son tan grandes, tienen tanta agua en su cuerpo que
lo que hacen es que la electricidad se conduzca de una manera espectacular. Entonces forman un arco eléctrico, sobrecargan los transformadores y bueno, han dejado sin luz algunas localidades. Son tremendas, son Sí. problemáticas. ¿Cuánto tiempo viven más o menos en promedio? Bien, buena pregunta. Desde que nacen va pasando diferentes etapas juveniles, ¿sí? Llamadas ninfas. La tucura quebrachera tiene lo que llamamos saltona, que es cuando el huevo eclosiona y tienen las primeras 2 mudas, y después se transforma en caminadora. Y eso puede llegar a vivir 160 días. El adulto se ha registrado hasta un máximo de 240 días. Claro. O sea, para que tengamos, puede llegar a vivir hasta 8 meses. El adulto. Sí. Las langostas viven un poco menos. Y otra diferencia que me olvidé yo de comentarles es que todas estas tucuras se llaman de ciclo corto y pueden tener 2 generaciones al año. Estas son de ciclo largo y tienen una sola generación al año y en eso se parecen a las langostas. Por eso es que la tucura quebrachera es como que es un mix Claro. entre ambas. Ulises, hace 15 años que vos estudias estos insectos, ¿otros más también? ¿O te has Sí, en realidad es especificado en un general? complejo de todo lo que es la zoología y a nivel de problemática de cultivo extensivo. ¿Esta que vemos acá es una muestra de lo que hay en nuestra región o en general de Sí, todas las... estas fueron todas capturadas en la región. Aquí. En la región. Dentro de las tucuras que tenemos, muchas no son problemáticas en los cultivos. Esta es la más problemática, es el género Diclopus. A que ver, es la más chiquitita, mira, esta, fija, a ver si la exactamente, podemos buscar. es la que mayor cantidad hay en los cultivos. Mira. Para no, por ahí, confundir con mucha información a la gente, pero nosotros podemos saber, las tucuras, si se alimentan de gramíneas o si se alimentan de hoja ancha, viéndole lo que es Ajá. el ángulo entre la cabeza Claro. y el cuerpo. Por ejemplo, una tucura que tiene un ángulo de 90 grados, o sea, esto bien recto con respecto al cuerpo, solamente come lo que nosotros llamamos hoja ancha. O sea, si fueran cultivos sería girasol, soja, podrían Y ser eso lo destruye, ¿no? árboles frutales, lo destruye. Claro. Si fuera una tucura que tiene, como en este caso, un ángulo menor a 90 grados pero mayor a 45, se llaman ambívoras. O sea que se alimenta tanto de gramíneas como de hoja ancha. Y hay algunas tucuras que tienen el ángulo de la cabeza con el cuerpo bien agudo, a 45 grados, y solo comen gramíneas. Qué bonita Entonces que uno puede saber más o menos de qué se están alimentando. Bueno, vos hablabas de la consecuencia del desmonte, ¿no? Y la migración hacia zonas urbanas. De quebracho pasaron a buscar algarrobos, talaron los algarrobos, cambia su alimentación. Sí, tenemos en la zona 20 más o menos especies arbóreas en las cuales pueden hacer daño y alimentarse. Y les gustan muchísimo las palmeras. Mira. Cualquier especie de palmera la pueden Pero es que la hoja, digamos. comer. Sí, sí. Claro. Claro. Ulises, ¿hay que combatirlas? O sea, ¿hay que pelearlas? Todo ser vivo tiene su función en la cadena de la vida, digo, pero hay que pelearlas, hay que lucharlas, hay que Es combatirlas. muy ¿o buena no? pregunta. La tucura, igual que la langosta, deberíamos mantenerla en su zona de Claro. cría, en el caso de la langosta, o en su zona de confort, en el caso de la tucura. No tendríamos... Si salió de su hábitat, es porque hicimos las cosas mal. Cuando hacemos las cosas mal, el costo, tanto monetario como ecológico, para controlarlas es mucho mayor. Para darte un ejemplo, en la zona de Corralito hay ataques de quebrachera en algunos cultivos y se están aplicando dosis muy elevadas de productos que tienen una DL50 muy compleja. ¿Qué quiere decir eso? La DL50 es la dosis letal media para un ser vivo, digamos. Hoy por hoy están aplicando clorpirifos, que es un fosforado, o fipronil, que es un fenilpirazol, que son insecticidas muy complejos para todo lo que sea animal de sangre caliente y bueno, obviamente para las nosotros, personas. Claro. humanos. En términos así un poco más globales y en lo que son los cultivos de la región, de la zona, siempre escuchamos contra la plaga y demás. ¿A qué se hace referencia estrictamente? ¿Cuáles serían las plagas más comunes aquí? Las plagas más comunes para los cultivos de las sogas son orugas defoliadoras, que hace años que... El famoso mal de Río Cuarto, ¿eso no? No, el mal de Río Cuarto es una enfermedad transmitida por una chicharrita, Bien. que se llama Delfaco de Escusqueli, que es muy pequeñita, que saben estar en el verano en las luces, los adultos,
eso pica al maíz, le transmite un virus, la planta se enferma y bueno, le provoca un enanismo Claro. y demás. Esa es una plaga que el daño lo hace, digamos, de manera secundaria, porque lo que hace es inyectar el virus. Pero las orugas defoliadoras son las que comen hojas, las chinches, que son las que pican granos. Esas son las plagas más comunes que nosotros tenemos en la zona. Después, de esporádicas, también podemos tener caracoles, arañuelas, trips. Hay otras que... De todos los cultivos, ¿cuál es la que, o sea, la más sensible a las plagas? De todo no sé, del maíz, del sorgo, del girasol, del maní. ¿Cuál es la que menos defensa tiene, digamos? El cultivo más susceptible. Bueno, por ejemplo, es común que en soja chinches vos siempre tengas, si bien la chinche no... La chinche verde, digamos, la común. Hay varias, hay un complejo de 4 chinches en soja. Y si bien vos no ves que le faltan partes a la soja, porque tiene un aparato que es picador-suctor, pica, y uno no lo ve el daño, en lo que es el rendimiento, el peso, los kilos por hectárea, consume mucho. Chinches siempre hay en soja. En girasol las defoliadoras siempre están, la isoca medidora. En maíz siempre vamos a tener lo que llamamos oruga cogollera, que es Spodoptera, siempre vamos a tener la isoca de la espiga, que nos van llevando rendimiento. Se estima que en maíz se pierde a nivel mundial por plagas entre un 15 y un 20%, si no se controlaran, y en soja podríamos llegar al 20-30. Ulises, en todos estos años de estudio, hemos evolucionado en cuanto a productos a aplicar y combatir lo que se considera como plaga, o no, o hemos sido irrespetuosos con la naturaleza y estamos viendo las consecuencias incluso sobre nuestros propios Es muy buena pregunta y la podemos desglosar en dos partes. Los productos insecticidas que hoy por hoy se lanzan al mercado a través generalmente de empresas multinacionales, son cada vez más verdes. ¿Qué significa eso? Los insecticidas se clasifican según categorías. Banda roja es lo peor, clase 1, con una dosis letal 50 pequeña de lo que hablábamos. Eso se mide vía dermal, digamos, el contacto con o vía oral, por lo que es inhalación. Prácticamente nadie va a lanzar un insecticida de banda roja. Son los que quedaron en la antigüedad. Clase 2, que es por ejemplo, el glifosato. El glifosato es un herbicida, y vos fíjate que es contradictorio, que es banda verde, es clase 4. Está clasificado como... Menos nocivo que otros, digamos. Vos ves la clasificación y tienen siempre una escritura al lado, el color dice levemente tóxico. ¿Sí? A ver, yo siempre digo lo mismo. Todas estas cosas son venenos, para que el común de la gente lo entienda. Hay que cuidarse en la manipulación, en el uso y en la uso responsable. Ahora, cuando hablamos de insecticidas, es en lo que más hay que cuidarse, porque muchos de ellos actúan a nivel del sistema nervioso central. Y aunque parezca alocado lo que voy a decir, el sistema nervioso central de los insectos difiere un poco en cadena ganglionar, pero es muy parecido al nuestro. Perdonando la ignorancia, ¿no?, en la materia, ¿pero qué diferencia entre insecticida y herbicida? Bien, el herbicida mata lo que sería malezas, cultivos, si lo aplicas mal, mata plantas. El insecticida insectos y el fungicida hongos. Todo lo que tenga la sigla SIDA quiere decir muerte. Pero herbicida mata malezas, insecticida insectos y el fungicida Pero te interrumpí hongos. Un análisis que estabas haciendo con respecto a la pregunta. Entonces, las empresas están tratando de lanzar insecticidas banda verde clase 4. Esos son, por ejemplo, hoy por hoy tenemos, para lo que preguntaban ustedes, para orugas, insecticidas que vos los aplicás y solamente controlan orugas. Ni siquiera controlan los insectos benéficos que me ayudan a controlar la plaga. Ni siquiera afectan al ser humano porque muchas veces se unen a los receptores que tienen los insectos, que nosotros no lo tenemos en el sistema nervioso central. Eso es un beneficio. No quiere decir que yo pueda utilizarlo sin guantes y demás. Hay que cuidarse, pero son mucho menos nocivos. Ahora bien, quedan muchos en el mercado que son peligrosos y generalmente cuando ocurren estas migraciones de las plagas son los que se usan para controlar estas plagas. Y cuando uno compara la cantidad de insecticida que yo debo usar, va de acuerdo al peso, al tamaño. O sea, la dosis letal de un insecticida que podemos tener nosotros es mucho más alta que la que puede tener un bebé, por así decirlo. Entonces, la dosis letal de este insecto de un tamaño muy grande va a ser mucho más alta que si nosotros lo hubiéramos controlado de pequeñitos en ninfa
en el lugar de origen. Claro. Y eso genera en el ambiente un daño bastante grande, difícil de medir. ¿Cómo actúa el insecticida en el insecto? Tenés diferentes insecticidas, pero por ejemplo vos tenés algunos que actúan sobre el sistema nervioso central, que vos lo aplicás, puede penetrar por contacto. En estas es complicado penetrar por contactos porque una barrera que tienen es el tegumento. Tiene un tegumento muy quitinizado que a veces lo hace impermeable. Entonces tiene que comer y es por ingestión. Come, se incorpora al insecticida y cuando actúa a nivel del sistema nervioso central, lo que le provoca es una hiperexcitación, que en forma natural, si vos al insecto lo tocas, el sistema nervioso central responde, se excita, la dejas de tocar y vuelve a la normalidad. Un insecticida la excita, pero como es algo químico que entró al cuerpo, nunca se lo puede, para decirlo en términos vulgares, sacar de encima y queda excitada y muere por hiperexcitación. Hay algunos otros que son a nivel muscular, entonces come, le afecta a los músculos, la deja paralizada. Hay algunos que hacen que empiece a cambiar el tegumento, porque estos insectos desde que nacen, para poder crecer, van cambiando la piel. No pueden crecer como crecemos nosotros, que se nos estiran los huesos, la piel. Claro. Tienen un tegumento rígido, cuando llegó al máximo, lo tienen que cambiar. Mudar. Esos son los estadios que va pasando. Claro. Entonces hay algunos que afectan ese proceso de tegumento. Permiso, ¿puedo agarrar la grande? ¿Me Sí, la sí. pasás vos porque no quiero hacer lío? La agarro de acá. a Por ver. el alfiler. A ver, vos sabés que los otros días íbamos caminando en las sierras y me llamó la atención porque estaba en una vara paradita y cuando nosotros caminábamos ella se escondía y a medida que nosotros íbamos pasando ella giraba, ¿no? Y mantenía, o sea, su escondite y era impresionante porque pasamos muy cerquita cuando habitualmente uno que hace con las langostas apenas te aproximas, Sí, tienden es una diferencia que irse, tienen, son ¿no? muchos más amigables, por así Son decirlo, las amigables. tucuras que las langostas. Claro. Sí, sí. Así que bueno, nada, quería que le sostengas porque Sí, yo sé por que favor. le tiene mucho. No, no les mucho- tengo miedo, ¿no? Le tiene para como nada. una cosa así. Pero No va a sí, cobrar vida la tucura, ¿eh? No, para nada. Es para vencer un trauma. ¿eh? No, Ya está. Somos ya amigos. son amigos. No, le voy a preguntar a Ulises, ¿qué fue la vida del bicho canasto? Bueno, Porque el bicho canasto no se lo vio más. El bicho canasto, si vos haces un viaje hacia Córdoba, vas a ver por la autovía, no me acuerdo entre qué localidades, pero vas a ver todo un arbolado este año con un ataque muy fuerte. El bicho canasto es una plaga esporádica. Digamos, hay años que ataca mucho y hace una defoliación intensa, y hay años No que parece. no sabemos por qué motivo desaparece. Este año en algunas localidades ha hecho una defoliación muy intensa. Básicamente está atacando olmos o algún otro. Claro, se posa en el árbol y ya está. Sí, el bicho canasto tiene una particularidad, digamos, el que te hace el daño es la hembra. Todo lo que vos ves es la hembra. El adulto solamente copula a la hembra y muere, si bien puede haber canastitos, digamos, que son machos dentro del canasto, pero el adulto vive solo un día, copula a la hembra y después muere. Pero este año hay ataques de canastos en algunas localidades. Ulises, gracias por visitarnos. Vos sos docente, das clases en la Universidad Nacional de En la Río Universidad Cuarto. Nacional de Río Cuarto, correcto. Ya arrancan las actividades. Arrancaron las actividades con los alumnos ayer, bueno, y los que hacemos investigación a veces no paramos en enero porque es un mes de mucho trabajo. Bueno, muchísimas gracias por explicarnos, por Gracias, traernos sí. a las No, invitadas. y los que somos medio curiosos ahí empezamos a preguntar y sí, no paran, claro. y no se vamos. Muchas gracias. No, por favor, cuando quieran. Gracias. Gracias.